Hola amigos, estáis escuchando el podcast Diálogos de Fe y Razón, en el que intentamos unir mundos que aparentemente parecen irreconciliables, fe y razón, tradición y actualidad. Esperamos que todos podamos disfrutar opinando sobre temas de fe que nos ayudarán a vivir nuestra vida actual. Se puede ser cristiano y moderno. Hola chicos, ¿qué tal la semana? Hola Israel, Miguel, muy bien. Sapientísimo Israel. Queridísima Laura. Sapientísimos hermanos todos. Un placer estar con vosotros. Igualmente, la verdad es que este es nuestro primer podcast que grabamos en diferido. A ver qué tal se nos da la experiencia. Sí, la verdad es que está muy bien esta aplicación, ¿eh? Sí, para cualquiera que no sepa, estamos utilizando la aplicación ZenCastr, que también pondremos en los títulos del programa por si a alguien le parece que es interesante o tiene algún tipo de interés en hacer podcast o lo que sea. Está chula. El problema de esta aplicación, por lo visto, es que no tiene tampoco una hipercalidad, pero bueno, ya veremos qué tal queda. Tendremos que seguir mejorando nosotros también. Total, todos. Oye, una pregunta. Creo que todos estamos bien, pero hay alguien que creo que está especialmente bien. ¿Hay alguien que esté bien por alguna razón? Me estoy sintiendo aludida. Bueno, yo estoy o trato de estar bien siempre, ¿no? Pero es verdad que cuando se está de vacaciones y después de bastante tiempo sin tenerlas, se está especialmente bien. Entonces, bueno, pues sí, creo que soy yo a la que te refieres. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tienes? ¿Muchas vacaciones por medio? No, que va, solo 2 semanas, pero de verdad que las he cogido con ganas, o sea, que las voy a aprovechar bien, o espero por lo menos aprovecharla bien. Qué bueno. Así que bien, contenta. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Miguel Ángel, qué tal? ¿Tienes vacaciones pronto o también tardas como yo en tenerlas? Bueno, a mí todavía me queda un poquito para poder disfrutar del tema del día, Efectivamente. ¿no? Todavía me queda hasta septiembre. ¿Y qué tema hemos traído hoy, chicos? ¿Quién lo dice? A ver, el tema que hemos elegido hoy, precisamente porque estamos en el periodo en el que estamos, es cómo vive el ocio y el descanso un cristiano. Una pregunta que puede parecer sencilla, pero que yo muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué es el ocio? ¿Qué es el descanso? Si realmente disfruto bien mi tiempo, si realmente sé descansar, si realmente sé disfrutar. No sé si os lo preguntáis vosotros, pero a mí me parece que es una cuestión que siempre me inquieta, ¿no? Es decir, ¿sé verdaderamente descansar? Y para mi relajación, o como se diga, me doy cuenta de que no es una pregunta que me hago yo solo, ¿no? Sino que es una pregunta que se encuentra de alguna forma en la tradición cristiana, ¿no? Hay gente que piensa ya sobre, bueno, papas y personas de todo tipo que han pensado mucho acerca del ocio y del descanso, ¿no? Que es un tema pues muy cristiano en el fondo, ¿no? Y entonces pues es el tema de hoy, ¿no? El ocio en la vida del cristiano. ¿Qué opináis acerca del tema? Miguel, ¿quieres tú comentar o comento yo? Pues lo que quieras, Laura. Comienza tú si quieres. Empiezo yo. Bueno, pues tienes razón, Israel. Es una pregunta que yo creo que todos de alguna manera nos hacemos. Si hay alguna manera, a lo mejor no tanto nos preguntamos qué es el descanso, pero sí si hay alguna manera de poder disfrutarlo más o qué podemos hacer para aprovechar más ese poco tiempo, como me sucede a mí, que son pocos días, como que uno quiere hacer cosas para que te cunda más, ¿no? O para disfrutarlo más a fondo. Y bueno, yo sí es verdad que estos días, que además todavía no he salido de Madrid, estoy por aquí, como que pensaba que me iba a costar estar de vacaciones estando en casa, ¿no? Como que no estás realmente de vacaciones si no te has ido lejos, fuera, si estás haciendo grandes cosas, ¿no? Y el hecho de estar aquí estos días, aunque voy a estar pocos, pero bueno, con el cambio de chip parece que empiezas a apreciar más las pequeñas cosas que en el día a día, pues no sé si por el acelere que uno lleva o porque no tiene ese cambio de chip todavía, no se disfrutan, ¿no? Concretamente, pues ayer me dio por coger la bici, que hacía como 4 o 5 años que ni la cogía, y simplemente el hecho de dar un paseíto, pues por Madrid Río, por aquí, como que te da esa sensación de estar de vacaciones, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? El quedar con amigos que normalmente no ves, el hacer cositas que parecen muy básicas, pero que las ves de otra manera, ¿no? Cuando estás de vacaciones. Totalmente de acuerdo. Eso es un poco lo que yo reflexionaba, ¿no? Sobre que a veces no necesitamos hacer grandes cosas para poder empezar a aprovechar del descanso y bueno, y que
los mejores placeres yo creo que son los que son gratis, ¿no? El leer, el darse un paseo, hay cositas que yo creo que dan mucha satisfacción y que ayudan al descanso y que muchas veces no valoramos, ¿no? Precisamente porque son gratis, quizás, o porque están más a mano. Totalmente. Veo, Miguel Ángel, que quieres decir algo, ¿no? Bueno, pues quizá podríamos comentar un poco. Cuando hemos iniciado el podcast, tú has comentado, Israel, has dicho ocio cristiano, ¿no? Me ha parecido entender. Sí. ¿Qué diferencia hay entre... Bueno, realmente en lugar de... Un segundo, digo, en lugar de ocio cristiano, que no creo que el cristiano tenga un ocio concreto, sino realmente es cómo vive el ocio un cristiano, que puede parecer lo mismo, pero creo que tiene una diferencia, ¿no? Es decir, no me refiero con el ocio cristiano que sea, por ejemplo, leerse a los padres de la iglesia en la piscina o irse a misa todos los días, ¿no? O sea, eso, no me refiero a eso, sino realmente desde el cristianismo, ¿cómo entendemos el ocio, ¿no? ¿Qué novedad trae, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el ocio a lo mejor de un cristiano o el ocio que tiene una persona pues que sea sencillamente atea, no desde el punto de vista de que a lo mejor hagan las formas cosas distintas, ¿no? Sino que el sentido que den a lo mejor sí sea distinto. Sí, efectivamente un poco ahí va yo, ¿no? Es decir, ocio cristiano, pues podría parecer lo que tú dices, ¿no? Peregrinaciones, etcétera. Pero yo creo que a mí lo que me gustaría comentar, y enlazando un poquito con el podcast anterior, es que quizás haya determinadas personas que pudieran pensar que el ocio dentro de la vida cristiana fuera algo negativo, al igual que tú comentábamos el otro día, un poco esa percepción que ha podido haber dentro de la Iglesia que la materia es negativa, ¿no? Que lo mundano, digamos, es negativo, Sí. ¿no? Entonces yo quería un poco empezar por decir que habría que diferenciar en ese sentido un poco lo que es el ocio de lo que podríamos llamar ociosidad. No sé qué os parece esa distinción. Ese término ociosidad, quizá incluso que se emplea pues en las vidas monásticas y demás, hace referencia a no cumplir con tus obligaciones, un poco a la pereza. Yo tengo que pues hacer algo, hacer un trabajo, en cambio lo sustituyo pues por ponerme a ver la tele durante unas horas. Yo tengo que hacer a lo mejor algún servicio, incluso pues me surge pues hacer algún acto de misericordia, por ejemplo, pero lo sustituyo por otra cosa, que en un momento dado pues me da más gusto. Eso es diferente a lo que es el ocio, en el que tendríamos que introducir un poco más el concepto, ya un poco más antropológico, que sería el descanso, ¿verdad? Entonces, comentar que el ocio de un cristiano es como el ocio de cualquier otra persona, es decir, el cine, tomar unas cañas con unos amigos, hacer un pequeño viaje, ir a la playa, etcétera, y eso estaría inmerso en la dimensión de lo que es el descanso, ¿no? Entonces, ¿qué os parece esto? A ver, me gusta mucho la distinción que estás haciendo, ¿no? Yo creo que tiene puntos de mucho interés, ¿no? Lo que yo sí que creo que haría una diferencia, aunque estén íntimamente relacionados, entre, por una parte, lo que es el ocio. A ver, el ocio se puede entender de muchas formas diferentes, ¿no? Pero creo que etimológicamente significa lo que no es lo que no es el negocio. El negocio es la negación del ocio, ¿no? Es decir, el negocio se entiende como todo aquello que hacemos de una forma útil para la sociedad, para el trabajo, para casa, para mí mismo. Eso sería lo que es el negocio, ¿no? Es decir, cuando hacemos cosas útiles, ¿no? Y luego, sin embargo, el ocio creo que es trabajar en aquellas cosas que aparentemente no sean útiles, pero que de alguna forma nos generan una enorme gratificación. Esto por una parte, ¿no? Una gratificación necesaria, ¿no? Pues, por ejemplo, como ha dicho Laura, ¿no? Pasear en bici por la zona en la que vive, como leerse un buen libro, ¿no?
Hay mucho, luego, lo que tú acabas de comentar, incluso también lo que es pues ver una película, lo que sea, ¿no? Y yo creo que está íntimamente relacionado con el tema del descanso, pero necesariamente no lo es. Es decir, de alguna forma, el descanso creo que puede incluir el ocio, y te produce tanto un descanso tanto físico como mental o espiritual, pero puede también haber un descanso sin ocio. No sé qué piensas. Básicamente yo creo que lo has explicado muy bien. Es decir, hay un concepto que sería más amplio y más importante, ¿no? Que es el descanso. El descanso del trabajo, porque, bueno, pues somos personas, tenemos nuestros límites y nos agotamos, ¿no? Entonces, precisamente de ahí viene ese concepto del descanso en la tradición religiosa, ¿no? Podríamos hablar del sábado, del sabbat, en los judíos. Muy interesante este tema. Donde bueno, pues los judíos estaban obligados a cesar sus actividades en sábado, pues para recuperar sus fuerzas y, más importante aún, para que los afanes cotidianos no, digamos, apagasen el culto, ¿no? El culto a Dios, el culto a Yahvé, ¿no? Entonces, el concepto descanso, claro, es más amplio y, claro, tiene una teología más profunda, ¿no? Como bien dices, el ocio, bueno, pues también lo podríamos, forma parte de la cultura y demás, pues no sustituye evidentemente al descanso, ¿no? Sino que en todo caso, pues como comentabas, es una parte, ¿no? En todo caso es una parte, ¿no? Sí. Del disfrutar de la sociedad, de la cultura, etcétera, y descansar un poco, ¿no? Desconectar un poco. Totalmente. Y aquí vamos a dar el turno de palabra a Laura para que veas qué nos dice ella. Y quiero enlazar luego, una vez que termine tal, también con una cuestión que acabas de contar, que el tema del Sabbat y el tema de la tradición cristiana de aquí creo que tiene un elemento muy importante. De acuerdo. ¿Qué opinas, Laura? Pues justo sobre eso iba a comentar, como ha salido el tema, he oído a Miguel que hablaba del Sabbat, y yo estaba pensando un poco al plantear este tema en el podcast sobre el tema del ocio en un cristiano, se me venía mucho a la cabeza el descanso del mismo Señor, ¿no? Cuando al séptimo día descansó. Exacto, este es el tema. Y entonces en relación sobre eso, pues he estado leyendo, porque la habíamos visto en la carrera, como recordaréis, pero la verdad es que no me acordaba con detalle de lo que decía la carta apostólica de Juan Pablo II sobre la santificación del domingo, de la Dies Domini. Y habla un poco, pues en relación al Sabbat, como al final, a mí lo que me ha llamado la atención es que cuando Dios descansó, no es un descanso de no hacer nada, como a veces nosotros interpretamos, ¿no? O podemos interpretar, sino que era un pararse a admirar la obra que había realizado, que era el hombre, el ser humano. Exacto. Entonces a mí eso también me hacía reflexionar, ¿no? Sobre yo realmente qué he hecho durante este año, de que necesito descansar, si lo que he hecho lo he hecho bien, tengo satisfacción por aquello que he hecho. No sé, me invita un poco a pensar sobre eso, ¿no? Pero luego lo que realmente en esencia viene a decir la carta apostólica, pues es como que al final este descanso nos tiene que remitir en todo momento a ese reconocer que todo depende de Dios, ¿no? Que a veces pues es necesario esa parada, en este caso alude al domingo, ¿no? Al descanso semanal, no solamente para interrumpir nuestras ocupaciones, sino para descansar en el Señor, ¿no? Y tener esa comunión con Él, empezar a tener una relación. La carta habla de intimidad filial y amistad esponsal, ¿no? Como esa relación profunda con Él que realmente es la que nos invita y da sentido al descanso, ¿no? Un poco es el sentido profundo del descanso cristiano. Totalmente. En dar gracias a Dios, alabarle y descansar en Él. Totalmente. Yo sé, precisamente, me has quitado la palabra de la boca porque yo iba a decir, cuando decía Miguel Ángel el tema de la importancia del Sabbat, y que tú lo explicas perfectamente con la carta apostólica, es que para el judaísmo primero y para el cristianismo después es un tema capital, o sea, tan capital que de hecho el judaísmo sacraliza el descanso. Es decir, hacer descanso, o sea, de alguna forma es un imitatio Dei, ¿no? Es imitar a Dios. O sea, imitar a Dios, o sea, la gran primera
imitación que se le exige al pueblo judío es la de descansar. Pero con ese elemento, ¿no? Es decir, efectivamente, es un descanso, pero es un descanso particular. Es decir, es un descanso, pero es un descanso para centrarnos en Dios, para pensar, para ayudar a los demás, para el estudio, que es fundamental este elemento, ¿no? El elemento tanto en el mundo judío y luego heredado en el cristianismo, ¿no? El tema del descanso y del estudio y del darse a los demás, ¿no? Entonces, creo que el descanso y el ocio cristiano, de alguna forma, deben de tener estos tres elementos, quizás, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, como muy bien dices, el sábado para los judíos es sagrado, es tan sumamente sagrado que es signo de alianza. Es signo de alianza con Dios. Jesús no en pocas ocasiones tiene grandes problemas con las jerarquías judías de su tiempo por hacer actividades en sábado, ¿no? El sábado está reservado para alabar a Dios. Efectivamente, sí, como Dios descansó en la creación el séptimo día, pues ese signo de descanso también es para el hombre. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y que esta es un poco la revolución que introduce Jesucristo, ¿no? Es decir, que el judío llegó de alguna forma a santificar el sábado por encima del mismo hombre y del mismo Dios, ¿no? Y de repente llega Jesucristo y dice, hombre, es importante el sábado, ¿no? Pero siempre en relación al hombre y en relación a Dios. Así es. Y bueno, pues ese es un día donde los judíos pues alababan a Dios, disfrutaban de la creación y ojo, también es un día de rememorar las intervenciones de Dios en la historia del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que hemos llevado esta dimensión del descanso a esta dimensión cultural. Es decir, Laura lo decía muy bien antes, donde mejor se descansa es el descanso en Dios. Es signo del descanso, por decirlo de alguna manera, escatológico, eterno, futuro, ¿no? Hecho para el hombre. Muy bien. Y bueno, no sé si lo habéis oído alguna vez, ¿no? Nuestro San Agustín, ¿no? Que habla de todo, hablaba del santo ocio. En esta relación de un poco del descanso más bien dominical en este caso, ¿no? Porque el cristianismo nos lleva no a anular el sábado sigue siendo un día de descanso, de contemplar la creación, de las intervenciones de Dios, pero el domingo, que sería el día de la resurrección de Jesucristo, la nueva creación, pues es ese día en el que estamos pues obligados al culto y en lo que se refiere a San Agustín, pues al santo ocio. Muy interesante. Laura, ¿qué opinas? Pues yo un poco en la línea de lo que estabais hablando, de cómo debe de ser el descanso, sí. También me vuelvo a remitir otra vez a la carta apostólica, porque habla de una manera muy concreta que dice que para que no sea algo vacío o motivo de aburrimiento, porque uno puede estar descansado y aburrido, que también a veces pasa. Por lo menos yo recuerdo en mi época de estudiante que ya cuando llevaba 2 meses de vacaciones estaba ya hasta de mala leche, y es verdad que eso sucede, ¿no? Que si tú no encuentras como digamos unas ocupaciones dentro de tu momento de ocio, al final sale de nosotros un poco lo peor, ¿no? Totalmente. O sea, sí. Una cosa contraria, pero sucede, ¿no? Pues la carta dice que para que no suceda eso, que debe comportar un enriquecimiento espiritual. Habla de que tiene que ser un tiempo para adquirir mayor libertad, posibilidad de contemplación, de comunión, y que, bueno, que los fieles, aunque hablábamos al principio que en principio debemos tener el mismo o podemos tener el mismo ocio que cualquiera que no sea un cristiano, pero sí que es cierto que aconseja que entre los medios de cultura y de las diversiones que la sociedad ofrece, pues que elijamos aquellos que están más de acuerdo con una vida conforme a los preceptos del Evangelio, ¿no? Y dice que además en esta perspectiva, pues el descanso adquiere también una dimensión profética. Y de esta manera, pues al final se demuestra un poco o damos una prioridad a la persona, ¿no? La dignidad de la persona.
en relación también con nuestras exigencias, con nuestro día a día, con todas las obligaciones, para de alguna manera como reclamar que lo importante es Dios, ¿no? No tanto ese día a día, esas necesidades, esas exigencias que a veces parecemos un poco esclavos de ellas. Y empieza a ser el Día del Señor como el Día del Hombre, ¿no? Viene a decir la carta, ¿no? En la que al final lo que tiene primacía es el propio ser humano, ¿no? En ese descanso al final sale como lo mejor de la persona, ¿no? Y es un poco el matiz que a mí me llamaba la atención, ¿no? Que al final es un poco separar lo que podemos pensar que debe de ser descansar en cuanto a no hacer nada con respecto a lo que es descanso activo, pudiéramos decir, ¿no? De hacer cosas, pero no las habituales, distintas, algunas cosas que nos permiten, pues, bueno, disfrutar de pequeñas experiencias que igual en el día a día, pues, no son posibles, ¿no? Una pequeña excursión, no sé, conocer alguna parte del mundo que evidentemente, pues, trabajando no lo vas a poder hacer, o simplemente, bueno, pues estar disfrutando de una tarde de montaña en un riachuelo, leyendo un libro, ¿no? O sea, lo que hablábamos, que cada uno interpreta un poco el descanso, ¿no? De una manera distinta, pero al final es cambiar de actividad, pero para algo que realmente te aporte, ¿no? Algo que te enriquezca. Totalmente. Me parece que es muy interesante. Bueno, has dicho cosas muy, muy interesantes y que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero ha habido dos que me han parecido especialmente interesantes, ¿no? Es decir, entender el descanso y el ocio como ese espacio en el que tenemos que ganar libertad. Y esto lo entronco con dos ideas, ¿no? Que me parece que es muy interesante y que a veces lo perdemos de vista, ¿no? Es decir, el descanso en el hombre cristiano, es de una capital importancia, ¿no? Como dijo Miguel antes, ¿no? De alguna forma no tenemos que perder nunca esta perspectiva escatológica, ¿no? El hombre se encamina hacia el descanso. O sea, es decir, al fin y al cabo, el séptimo día descansó, ¿no? Pues es decir, el ser humano, o sea, el hombre se dirige precisamente hacia ese descanso, hacia esa fiesta eterna, ¿no? O sea, que de alguna forma a veces nos encontramos con esa fogamundi que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? Que tan mal ha sentado al cristianismo muchas veces, ¿no? El huir del mundo y de tomar todo aquello que tenga ciertos grados de placer como algo necesariamente negativo, ¿no? Y no, aquí lo que se nos está diciendo es decir, que el hombre es llamado a la fiesta, ¿no? Esto me parece que es una idea preciosa del cristianismo, ¿no? O sea, somos llamados a la fiesta y además, esto me acuerdo que lo dijo en una clase de Ángel Castaño, que me pareció muy interesante, que es que todas las cuestiones más sagradas son las que son susceptibles de profanarse, ¿no? Y creo que pasa mucho esto con la fiesta, ¿no? Es decir, la fiesta, que es algo sagrado, que es aquello hacia lo que se dirige el hombre, enseguida es susceptible de que lo profanemos con descansos malentendidos, ¿no? En el que a lo mejor se produce un abuso de comida, de drogas, de todo tipo de cuestiones, ¿no? Precisamente por eso, el tener ese elemento sagrado es tan susceptible precisamente de ser profanado, ¿no? Y entonces lo que es un regalo, como puede ser, por ejemplo, ya hemos comentado y se comentará más adelante en otros podcasts, el mismo sexo, lo que son verdaderos regalos que bien entendidos son cosas maravillosas de la vida. El hombre a veces tenemos una capacidad precisamente para profanarlo, ¿no? Y para estropearlo. Y en este caso creo que en el descanso se parece bastante a esos otros regalos que tiene el hombre, como es su misma naturaleza de cuerpo y alma, ¿no? Tenemos esa capacidad de profanar el cuerpo, de profanar el descanso, de profanar tantas y tantas cosas. ¿Qué os parece esto? Pues yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Que al final una cosa parece que nos lleva a otra y acabamos perdiendo un poco el sentido profundo de las cosas buenas que Dios nos regala, ¿no? Y ahí es cuando nos podemos un poco echar a perder. Yo estaba pensando ahora un poco en ese Twitter que viste, bueno, en el Twitter que me dijiste que habéis visto un artículo con ideas para no desconectar este verano. Sí, de hecho luego al final ya en forma de tips cortos luego si quieres los enumeramos, ¿no? Vale. Hablamos un poquito acerca de él. Sí, no, porque ahí venía un poco también alguna idea sobre eso, sobre el mal uso del cuerpo. Hablaba también pues de realmente eso, ¿no? De que es bueno quizás no dejarse llevar por la pereza, que eso entronca un poco con lo que estamos hablando. Claro. Si quieres Laura, lo que hacemos es que por una parte digo que he visto en Twitter dónde la gente lo puede encontrar
Y enumeramos, si quieres, de forma rápida los 9 tips que hice el artículo para que la gente, bueno, si le parece interesante, que pueda acceder a él. De todas formas, dejaremos el artículo también en las notas de este podcast. Ujú. A ver, bueno, yo sigo una serie de cuentas de Twitter, pues bueno, de diferentes tipos de sacerdotes y tal, y aquí me encontré uno muy interesante que enlazaba a un artículo de religión digital. Luego pondré tanto la cuenta de Twitter del sacerdote como el programa. Y decía que el título era muy sugerente y yo me metí porque, en cierto modo, dije, ¿pero qué dice este artículo, no? El artículo se llamaba 9 ideas para no desconectar de Dios este verano. Cómo descansar y aumentar la relación con él, ¿no? Que me parece que es interesante. Y daba, pues, como 9 ideas que pues, pueden ser interesantes y pueden ayudarnos a entender ese ocio, como decías, Laura, de una forma pues bien entendida, ¿no? La primera es descanso sí, pereza no, que también has hablado tú, Miguel, ¿no? Antes del tema de esta diferencia, ¿no? Tan sutil, pero que es importante, ¿no? Luego, la segunda es hazte un horario, pero un horario que mole. Esto es fundamental y esto enlaza directamente, Laura, con lo que tú decías, Sí, ¿no? Es decir, un descanso activo, elegir yo el descanso, elegir lo que quiero hacer, que no me venza el a mí, sino de alguna forma haz lo que quieras, pero elígelo tú y elige cosas que merezcan la pena, ¿no? Y bueno, les deletreo rápidamente las demás y luego ya decís lo que opinéis. La tercera, pon a Jesús en el centro de tu día. Cuarta, date los demás. Quinta, santos de copas. Esto se refiere a que cuando vayamos al mundo a tomar una cerveza, una copa o a ver al cine, pues que llevemos esa alegría que tiene que llevar el cristiano, ¿no? Luego 6, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma, lo que hablaba ahora Laura. 7, lee para formarte y tener un criterio propio. También decía Laura, de alguna forma, aprovecha este tiempo para aumentar mi libertad. 8, disfruta y cuida de la casa común, fundamental, y más en los tiempos que corremos. Y 9, a Jesús se va y se vuelve por María. Entonces, bueno, he dicho esto, Laura, te corté, pero era para que la gente, para centrar el tema. No, perfecto. Así salía el tema también de manera clara, porque me parecía interesante, porque en definitiva estábamos diciendo lo mismo, pero de una manera así como parcelada, y así era una forma de ir hilando ideas que ha venido saliendo, vamos. Claro, a mí además me parece interesante este tipo de artículos porque a veces a mí, como hemos estado hablando en parte del podcast, ¿no? Por lo que es la teología así más dura, más teología en sentido estricto, a veces no me ayuda tanto como un consejo rápido, ¿no? Como en el de date a los demás, ¿no? El descanso sí, pereza no. Son como ideas muy claras, ¿no? Muy facilitas, ¿no? O sea, descansar de un cristiano no es necesariamente la pereza. Es decir, si tú en los días de diario duermes 7 horas, bueno, pues duermes 8, duermes 9, no pasa nada, pero no duermas 11, ¿no? Es siempre ese equilibrio, ¿no? Que tiene que tener todo cristiano. Que es lo difícil a veces, ¿eh? Claro, de hecho, un compañero amigo mío, sacerdote, decía que el cristianismo es la religión del equilibrio, ¿sabes? Y creo que tiene mucho de razón. Y al fin y al cabo es lo más difícil. Porque, ¿os acordáis en Doctrina Social de la Iglesia? Lo que decían, y ya tal, lo que decían es que hay en otras religiones, como en el judaísmo, o también de alguna forma también en el Islam, que todo está, por ejemplo, a nivel moral, como muy tipificado, como haz esto y no lo contrario, haz no sé qué y no lo siguiente, ¿no? En el cristianismo, en el fondo, tenemos pocas normas morales. En el Sermón de la Montaña, pues son las que son, pero no son tantas, ¿no? O sea, que de alguna forma exige un discernimiento a cada uno de nosotros. Sí, ya se decía que en el término medio estaba la virtud, ¿no? Se trata de encontrar un equilibrio que a veces es lo que cuesta, pero es realmente donde encontramos la felicidad, ¿no? Es cierto. Al hilo de lo que comentáis, este equilibrio, podríamos comentar algo que yo creo que también es muy interesante. El equilibrio entre descanso y trabajo. Y me explico. Todos sabemos la importancia que tiene el trabajo, no solo para ganarnos la vida, sino como algo para nuestra propia realización personal, ¿no? Con el trabajo, de alguna manera, pues, como se suele decir en teología, cooperamos en la creación, ¿no? Colaboramos con Dios en la creación. Entonces, la dimensión del trabajo es extraordinariamente importante. No hay nada peor que estar, pocas cosas hay peores que estar sin trabajo, ¿no? Cuando ha habido esta crisis económica, etcétera, pues lógicamente la gente se desespera, ¿no? Sí. No obstante, el descanso tiene una función muy importante, que es superar la idolatría al trabajo. Es decir, el trabajo
puede convertirse para nosotros en un ídolo. Es decir, un objeto en el que depositamos, digamos, toda nuestra existencia y que si nos falta, pues, oye, hay gente que se ha suicidado por perder su trabajo, ¿no? Entonces, Sí. el descanso tiene una función. Esto lo comenta mucho Monseñor Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que el descanso cumple la función de luchar contra la idolatría que hacemos a veces del trabajo, en dos sentidos: el culto al dinero, el culto al poder, la ambición, que se genera, pues por ejemplo, a veces en las empresas, ¿no? La gente se puede llegar a volver tiránica por ascender o por ganar más. Y por otra parte, la servidumbre, ¿no? La esclavitud que una persona puede tener a su trabajo. El trabajo, siendo conscientes de la importancia que es, nunca puede sustituir a Dios, ¿no? Que sería verdaderamente nuestro único objeto de adoración. Es decir, no podemos convertir el trabajo como nuestro objeto de adoración. Y el descanso cumple esa función Total. para contrarrestar, para desconectar y para hacer otras cosas que no estén ligadas al trabajo. Me parece realmente muy interesante, sí, desde luego me parece que al igual que lo que comentábamos, ¿no? Del descanso, que realmente es un regalo, yo creo que el trabajo bien entendido, en esa cooperación, ¿no? Realmente con Dios en el mundo, que también es un regalo, también podemos llegar a su absolutización y con esto pues también lo volvemos a estropear. Es muy interesante. Laura, te he cortado, creo. No, y decía que era un poco eso la esencia de lo que decía el Papa, ¿no? Sobre la santificación del domingo, que al final es tomar conciencia de que todo, absolutamente todo, depende de Dios, ¿no? Que es un poco salir de nosotros mismos, de nuestro trabajo, de nuestros problemas, de nuestras historias, para que tomen realmente la importancia que realmente les corresponde y que en el fondo pues vayamos a lo que verdaderamente es más importante que es el Señor, ¿no? Y que todo depende Sí, de ya él que al mencionas final. al Papa, Laura, precisamente el Papa tiene algún comentario en este sentido, en una palabra que a mí me parece acertadísima, que no sé si la habéis oído, cuando ha hablado de martalismo. Sí. Sí, claro. Ujú. Martalismo se refiere, bueno, pues a ese pasaje del Evangelio donde Jesús está predicando y está escuchando a María y Marta, su hermana, pues está afanada en servir a los tal y, bueno, pues al final Jesús le dice, tienes que pararte, ¿no? Es más importante esto. Entonces, dentro del mundo eclesial, pues el clero, tal, los cardenales y tal, pues a veces no se paran a descansar y el Papa lo ha de alguna manera denunciado, ¿no? Llamando a esto martalismo, es decir, nos afanan tanto las cosas que luego no tenemos tiempo para retirarnos, pues por ejemplo, a unos ejercicios espirituales y dedicarle 4 o 5 días a Dios. Mm. Es decir, Eh, me parece esa palabra del Papa Francisco muy acertada. Sí, que de alguna forma es una forma franciscana, por decirlo de alguna forma, de hablar del activismo, ¿no? Como algo negativo, ¿no? Es decir, a veces pensamos que de alguna forma nos purificamos a través del trabajo extenuante, ¿no? Y Efectivamente. precisamente también es un poquito pelagiano, como comentamos en el otro día, ¿no? Es decir, Totalmente. yo soy capaz de hacer todo con mis meras fuerzas. Mm. Y ya está. Quizás es la cultura del hacer en la que vivimos. Parece que si no haces, lo que es pues eso, el sentido de alguien que no puede, no tiene la capacidad de poder hacer algo, parece que no está valorado, ¿no? Solamente aquel que hace cosas que se pueden ver, sus resultados, pues son las que valen, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto luego entroncaría con el sentido del sufrimiento, con el sentido pues del valor de un enfermo, de un niño que no es capaz de hacer determinadas cosas, pero que tiene un valor en sí mismo también, ¿no? Ese sufrimiento, esa incapacidad, porque al final se puede interpretar de otra manera, ¿no? No es todo el hacer y el ver un resultado, sino lo que hay detrás de ese a lo mejor no poder hacer, pero tener la intención de hacer, ¿no? O de simplemente de escucha, hay otras formas de poder actuar y de poder servir a Dios que no son siempre por medio de nuestros esfuerzos, ¿no? Continuos. Totalmente, ¿no? Y es un poquito lo que hablamos también de precisamente mantener siempre ese equilibrio, ¿no? El equilibrio de, pues eso, ¿no? De hacer cosas sí, evidentemente hablamos precisamente de ese tomar la iniciativa, pero también sabiendo que no todo depende de nosotros, ¿no?
y tal. Oye, pues me parece que al fin y al cabo está quedando el tema muy bien, ¿eh? Que creo que hemos tocado un poquito, así a grandes pinceladas, muchas cuestiones interesantes acerca del descanso. Únicamente, también pensaba acerca de eso porque a veces me ocurre, y sobre todo me ocurre a mí, y también lo veo en mi entorno. ¿Qué pensáis? Creo que lo que hemos tocado de forma superficial, pero creo que es también interesante. Creo que lo ha comentado, de hecho, Miguel Ángel, el asunto de que el ocio no hay que esperar, ¿verdad?, a tener los 15 días de descanso anual para hacer ocio, ¿no? Sino que realmente hay que también disfrutar del ocio. Un ocio a nivel diario, un ocio a nivel semanal y luego pues ya pues el ocio anual, ¿no? Porque yo lo que me encuentro muchas veces es que la gente vive como 12 meses o 11 meses y medio en una actividad brutal y luego de repente quiere meter en los 15 días todo el ocio que no ha hecho el resto del año, ¿sabes? Y entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen? Pues que van con la lengua afuera, porque como que lo que tienen que hacer es viajar un montón, leerse los 2 libros, 3 libros que no se han leído en el resto del año y todo, al fin y al cabo, supone un súper esfuerzo, ¿no? Es decir, de alguna forma, también el ocio creo que hay que educarlo poco a poco, educarlo día a día, ¿no? Sí, pero no solamente que suponga un súper esfuerzo, que es cierto, sino que a veces también se corre el riesgo de no disfrutar del día a día, ¿no? O sea, no es tanto lo mal que lo pasas esos días, entre comillas, lo de mal, Sí, sino sí, el que dejas de aprovechar la mayor parte del tiempo que es en la que estamos trabajando eh, claro, y al final se trata de vivir pues feliz y pleno en el día a día, ¿no? Yo creo que era exacto. Orígenes, me parece haber leído en relación a esto de la cuestión del descanso, que decía que el auténtico cristiano es el que vive todos los días con la misma actitud del domingo, ¿no? O sea, no de descanso como hablábamos, de no hacer nada, sino de realmente vivir en esa alabanza, en ese hacer las cosas lo mejor posible, un poco como, bueno, pues con otra actitud positiva y de vivir el día a día a tope, ¿no? Es un poco la idea Totalmente. que tenía, yo creo. Pues totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que tenemos así ya unas ideas un poquito más claras acerca de qué hacer estos días que nos vienen por delante de descanso, ¿no? Yo creo que no sé si tenéis algún tipo de cuestión más que aportar sobre este tema. Bueno, O ya lo queréis cerrar aquí. ya sabes, Israel, yo pues un poco cerraría y te aconsejaría esa norma benedictina, hora et labora, ¿no? Sí, Un poco organízate el día, que tú lo apuntabas antes, incluso en sí. vacaciones, siempre el manejar un horario y siempre, efectivamente, como comentas, pues no hace falta esperar a las vacaciones. Todos los días pues hay que descansar un rato. Y todos los Efectivamente. días hay que orar un rato y todos los días pues hay que distenderse también un poco, ¿no? Efectivamente. Como hacían los benedictinos, ¿no? Que yo cerraría también, o sea, me voy a asumir el compromiso, pudiéramos decir, de también hacer ese pequeño horario para aprovechar mejor el descanso, para que no sea un tiempo desperdiciado. Cuando ya uno ha descansado lo suficiente, pues también hay que dar lugar a la actividad dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no? Dentro de unos límites, pero sí de hacer cosas diferentes que aporten. Y creo que lo mejor, lo que más me puede ayudar en mi caso es un pequeño horario donde me vaya un poco organizando el día a pequeña escala y me llevo pues un poco ese compromiso, digamos, el de hacer ese pequeño horario y de buscar dentro de ese horario pequeños huecos para poder tener esa relación de mayor intimidad con el Señor, que realmente sea el centro del día. Totalmente. Y yo también recojo otra que has comentado tú, Laura, que me ha parecido muy sugerente, que es el tema de intentar hacer cosas que nos ayuden a ser más libres. Me ha encantado. Uh-huh. O sea, me ha parecido brutal, ¿no? Porque realmente si en cada gran tarea que hagas, ¿no? Tampoco digo que hay que hacer un todos, ¿no? Pero en cada gran tarea que hagas, si intentamos darle esa vuelta, ¿no? Y realmente pensar, esto realmente me hace más libre, ¿no? Y yo en este sentido utilizo la vía apofática, ¿no? Que estudiamos en la carrera, ¿no? Para saber qué es lo que me hace libre, es lo contrario a aquello que no me esclaviza. ¿No? Yo lo veo mejor siempre por la vía del pecado las cosas, ¿no? Y digo, por la vía de la dificultad, ¿no? Es decir, a mí de repente tragarme esta maratón de series me hace más libre, ¿sabes? O no me hace más libre, ¿no? Y entonces, pues, no digo que no haya que ver series, yo soy un gran defensor de la cultura, claro que hay que verlas, ¿no? Pero, por otra parte, creo que darle una pensada a veces en a ver si hacer cosas nos hacen más libres, nos ayudan a ser más libres, creo que también es una buena brújula para saber que lo que hacemos merece la pena, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, si queréis lo dejamos aquí. ¿Alguna cosa que aportar más, chicos? Pues nada más, creo que hemos tocado todos los palos, ¿no? Sí.
Perfecto, yo estoy también de acuerdo. Y si algún día, pues bueno, pues surgen. Si queréis, puede ser el podcast, el pre-vacaciones o vacaciones como es Laura, y luego podemos hacer un podcast post-vacaciones y ver si realmente hemos sabido hacer todo lo que hemos dicho hoy, ¿sabes? Que a lo mejor es más complicado, ¿no? Hacerlo que decirlo. Pues sí. Puede estar bien. Vale, y ahora sí que, si os parece, podemos hacer esta sección que también hicimos la semana pasada, que es nuestra pequeña aportación cultural. ¿Os parece? Vale. De acuerdo. De hecho, ya hemos comentado precisamente en el tema anterior que precisamente la cultura es uno de los elementos que tanto los tips que en el artículo que hemos hecho referencia contaba, como lo que ha dicho Laura y tal, de ver una película, de leerse un libro, pues bueno, el tema de la cultura, el tema de leer y disfrutar una buena película, pues puede ser un elemento también de ocio importante. Entonces, Miguel Ángel, ¿tú qué nos traes hoy, esta semana? Bueno, pues yo una parte del ocio que he disfrutado en muchas ocasiones y, bueno, pues es el turismo religioso, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues en alguna ocasión, pues hacer un viaje, una peregrinación y tal, me gusta mucho, incluso entre compañeros y tal. Entonces, simplemente una pequeña curiosidad que lo acabo de descubrir, ¿no? Mi parroquia, pues el párroco nos ha enviado pues una invitación para una peregrinación a Fátima, ¿no? Y entonces me ha llamado mucho la atención el descubrir que hay una agencia de viajes, que no sé si la conocéis, que se llama Pertur. Idea. Pues es una agencia que es especializada, se llama Pertur, es especializada en peregrinaciones y turismo religioso. Entonces, si queréis echar un vistazo a la página web y tal. Pues me parece estupendo. Luego nos das la dirección y la ponemos en las notas del programa, también por si le interesa a alguien. Sí, no es que yo lo conozca, me acabo de encontrar con ello, pero bueno, pues me ha parecido interesante comentarlo porque también me ha sorprendido, ¿no? Y entonces, pues eso sería un poco lo que quería comentar. Yo aconsejo en alguna ocasión, si se puede, pues a veces, oye, podéis acompañar a lo mejor a alguna congregación religiosa, pues a visitar algún país de misión. También puede ser una buena idea vacacional, ¿no? Sí. Bueno, pues yo en una ocasión pues estuve en África con los misioneros javerianos. Y bueno, pues hay gente que lo hace, ¿no? Entonces, pues si tenéis algún contacto, alguna congregación que conozcáis y tal, siempre es interesante conocer un poco la iglesia fuera de España, ¿no? Me parece muy interesante, desde luego. Requiere siempre una preparación, ¿no? Una formación y demás, ¿no? Eso ya... De hecho, sí que es verdad que sí, que te parece, Miguel Ángel, porque es un tema que tú y yo hemos hablado bastante, el tema de lo que es el turismo religioso, y es verdad que creo que tiene elementos muy positivos, que los hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Tanto en el mundo cristiano... Sí, está reconocido por la Iglesia. Claro, tanto en el mundo cristiano como incluso conocer otras religiones, ir a Tierra Santa y ver, por ejemplo, cómo conviven o cómo no conviven las tres grandes religiones occidentales, incluso irse a conocer, pues eso, incluso en la India, ¿no? Este vergel de religiones orientales que puede ser la India y tal, me parece que es un elemento siempre interesante. Precisamente la Universidad de San Damaso, donde hemos estudiado, en septiembre organiza una semana de visita a Jerusalén, que es una prevención muy interesante. Que me da una pena horrorosa no poder ir este año, porque creo que está cerrado ya el cupo, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, a ver si en algún momento pues nos podemos acoplar y hacer ese viaje. Oye, pues estaría bien, ¿os parece, Laura, hacer un podcast desde Tierra Santa, los tres? A mí me parecería fenomenal, vamos, en podcast lo que hace falta. Sería tremendo hacer un podcast en cada uno de los grandes lugares de peregrinación católica. ¿Qué os parece? Pues sí, oye, mira, sería un reto para el año que viene. Hombre, Jerusalén, Santiago de Compostela, el Vaticano, vamos a todos los que a Fátima, Lourdes, todos los que Pues me parece una idea estupenda, Miguel Ángel, desde luego. Yo lo que os traigo es algo un poquito más, bueno, más andar por casa, ¿vale? Y es una serie que me sorprendió muchísimo y de hecho me la enseñó mi madre. Mi madre un día yo llegué a casa y vi de repente a unos curas muy raros y digo, pero mamá, ¿qué andas viendo? Me dice, no, es una serie buenísima, ¿no? Entonces empecé a verla y realmente doy fe de que es una serie que me encantó. Se llama la serie Algo en que creer.
por si os interesa, ¿vale? Y trata sobre una familia de pastores de la iglesia danesa. Es muy interesante porque, bueno, tiene este elemento de que son pastores protestantes y de una iglesia muy particular, que es la danesa, es decir, de una iglesia nacional, y es interesante por diferentes motivos, ¿no? Por una parte porque tratan, al igual que los católicos, esta relación a veces no fácil entre fe y cultura, entre fe y sociedad, entre Dios y laicidad, ¿no? Lo toca muy bien, incluso con no pequeños tormentos para los protagonistas, es interesante. Y también para la mirada de un católico, para la mirada de cualquiera de nosotros, también es interesante porque son pastores, evidentemente, que tienen familia, ¿no? Es decir, que no son célibes. Este tema me parece que es muy interesante porque, de hecho, la serie es danesa y no para daneses, pero vamos, que no tienen la intención de entablar un diálogo necesariamente con los católicos, ¿no? Pero, sin embargo, se ve un tema tan discutido para el catolicismo actual como es el tema del celibato, aquí como proponen las complicaciones que trae no ser célibes a los pastores. ¿Sabes? Es decir, cómo son las infidelidades entre un pastor, que luego tiene que ser de alguna forma ejemplar en la propia iglesia, cómo realmente un pastor se ve en algún capítulo la necesidad de traer algún tipo de migrante a casa y realmente la mujer se enfada con el pastor porque pone en peligro a la familia, ¿no? Es decir, son temas interesantes, son temas que me parece que merecen la pena y sobre todo verlo a lo mejor desde una mirada distinta, como es necesariamente la nuestra, ¿no? Que somos católicos y miramos cómo se proyectan los mismos problemas que tenemos nosotros en el sentido de esto, en el sentido de este diálogo difícil con la sociedad, ¿no? Pero desde una perspectiva un pelín distinta como son los protestantes. Me parece que está muy bien. El director es Adam Price, que es el director de la serie, no sé si la conocéis, de la serie Borgen, que fue muy famosa entre nuestros políticos, que hablaban mucho de ella, con el tema de los pactos y no pactos, y realmente es una serie que es una auténtica delicia. Es un pelín pesimista, también es verdad, pero creo que merece la pena y que yo os invito a verla porque creo que es muy interesante. Muy bien, pues puede hacer reflexionar mucho, ¿no? Mucho, desde luego, son, creo que llevan 3 temporadas y hace reflexionar muchísimo. De hecho, por ejemplo, el padre es protestante, luego unos hijos quieren ser pastores, otros no, qué caminos siguen cada uno. Verdaderamente es una serie que, desde luego, para la reflexión es muy interesante. Si queréis verla, algún día incluso, si veis algún par de capítulos, podemos comentarlo en el podcast, porque creo que hay elementos jugosos que pueden interesar. La serie estaba, por lo menos hace un par de semanas, creo que continuará, está en Movistar. Ah, vale, en Netflix no está, ¿no? En Netflix, por lo que yo sé ahora, no, pero como también es la que van cambiando las series de una plataforma a otra, Vale. pues no te lo digo seguro, pero yo la última vez la encontré en Movistar. Vale, muy bien, voy a preguntar. Pues a mí se me ocurre un tema, pero no sé si realmente es muy cultural, según como lo veamos, ¿no? Estabais hablando antes de Jerusalén, Santiago, entonces se me ha venido a la cabeza que una de las actividades que a mí personalmente me ha gustado hacer durante unos años, este año no lo voy a hacer, pero he estado colaborando con ello, era ser hospitalera en albergues del Camino de Santiago. ¡Qué bonito! Y sí, la verdad es que es una experiencia pues durilla, digamos que cumple el punto ese del artículo que nos recomendabas leer de Israel, el de olvídate de ti mismo o sal de ti mismo, algo así era, ¿no? Porque es verdad que a veces lo que apetece en vacaciones es empezar a hacer cositas que te den más gustirrinín y el estar en el albergue de entrada, como que si lo piensas mucho, dices, madre mía, 2 semanas durmiendo poco, todo el día pendiente de la gente, pero es cierto que te da una satisfacción bastante grande y se genera un clima pues de comunión, de amistad precioso, ¿no? En el que... ¡Qué bonito! ¿Y cómo se apunta uno a este tipo de cosas? Bueno, a mí me llegó la primera vez a través de un correo que me mandó una amiga que estaban buscando voluntarios y fue en el monasterio de Benedictinas de León. Ahí fue donde hice mi primer año de voluntariado. En principio yo creo que si te metes en alguna página web, en este caso es que no sé si tienen el teléfono o el contacto a través de ellos, pero generalmente suele ir más bien de boca a boca, ¿no? Pero, por ejemplo, con los años surgió una asociación que se llama Amigos del Camino de Santiago y yo creo que ellos sí que tienen página web, creo recordar, y ahí es donde directamente yo creo que te puedes poner en contacto y te pueden ya directamente contactar ellos con el albergue que a ti te pueda interesar, porque a lo mejor pues no quieres ir a León y prefieres ir a un albergue, yo qué sé, en Carrión de los Condes, que fue otro año donde estuve, ¿no? Con Agustinas en este caso. Un poco más de boca a boca, no hay un teléfono que se publicite directamente,
Pero bueno, que yo creo que a través de la asociación de amigos del Camino de Santiago es más fácil porque hacen un poco de interlocutores, podríamos decir, y ellos mismos te pueden poner en contacto con el albergue que te interese. Pues me parece una cuestión interesantísima, ¿eh? Sí. A mí personalmente, las veces que lo he hecho, que han sido 3 años, pues me han parecido muy enriquecedoras. Hablando de enriquecerse espiritualmente, para mí han sido muy enriquecedoras las experiencias, la verdad. Pues otra cuestión que me la apunto y que de alguna forma está relacionada de alguna forma con lo que propone Miguel Ángel, ¿no? Me parece interesante, muy interesante. Me alegro que os guste. Bueno, entonces, ¿lo dejamos aquí, chicos? ¿Qué os parece? Me parece fenomenal. Yo creo que está muy bien y bueno, pues hay tiempo de dejarlo. Una frase para cerrar, ¿no? Que el amor no descansa. Qué bonito, sí señor. En vacaciones, pues si hay que atender a un herido, pues hay que atenderle, ¿no? Totalmente. O sea, es mejor atender a un herido que ver tu serie favorita, ¿no? Menos placentero, pero... Totalmente de acuerdo. Pues oye, chicos, una cosa, ahora es verdad, hoy estamos ya a finales de julio y creo que ya se van a un poco concatenar las vacaciones de los 3, ¿no? Por lo cual a lo mejor ya hasta finales de agosto, primeros de septiembre, no va a haber un podcast, ¿no? Intentaremos que sea antes, a ver si es posible, pero bueno, vale, no prometemos perfecto. nada. De todas formas, quien esté escuchando este podcast podrá escucharlo a la par que el piloto, ¿sabes? Porque van a seguir seguramente los dos a la vez. Entonces, bueno, por lo menos, si a alguien le está gustando o a alguien cae por aquí, pues bueno, va a poder escuchar este y el piloto. Además, os digo una cosa, los podcasts tienen un elemento muy interesante, que es que la gente, si le gusta el podcast, pueden ir para atrás, ¿sabes? Por lo cual, aunque este podcast lo estemos grabando a finales de julio, a lo mejor la gente lo escucha en febrero, a mitad de febrero del 2020, o sea que esto es así, ¿eh? Seguro que también tiene ganas de descanso en esa fecha. seguro que también. Queda para la posteridad. Exacto. Para bien o para mal. Totalmente. Pues bueno, chicos, si eso lo dejamos aquí, Miguel Ángel, si quieres, nos lees el colofón y vamos cerrando. Muy bien, un placer. Un placer, chicos. Pues un placer. Nos vemos en el siguiente podcast. Colofón, ¿no? La verdad tiene alas que nos elevan como un águila, una es la razón y la otra es el misterio de la fe que nos trasciende. Muchas gracias por escucharnos. Adiós, chao. Gracias, chao. වසන් කරන්නට බෑ